Egunon, Máximo Cajal con Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España? Oh, España. Este es un libro maldito, como el autor que es maldito. Aquí, este libro lo compré en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, la Facultad de Ciencias Sociales, y mi departamento era el de Ciencias Políticas porque es la carrera que yo hice. Estaba cerca de la cafetería. A mí me gustaba más la librería y a otros les gustaba más hacer partidas de cartas. Pero bueno, estamos en el año 2003 y mucha gente le gusta la idea muy vendida de ¿dónde se jodió el Perú? Es decir, España. Porque, bueno, ahí tenemos a Mario Vargas Llosa, que es antiseparatista contra los catalanes y los vascongados, pero defiende la plena independencia del Perú, completamente hecha contra la Constitución española vigente en aquel momento. Es decir, un acto absolutamente inconstitucional y que merecería ser revertido. Mario pide al Perú que renuncie a la independencia unilateral de tu país. Pero bueno, este no es el tema. El tema es que se suele decir que Zapatero es el que desequilibró y rompió los equilibrios de la Constitución del 78 porque era maligno, era un poco como Mefisto, que quería destruir España para... Porque sí, porque destruir España está en el ADN de los socialistas y de los separatistas, siempre en conjunción y en aquelarre. Se olvidan que antes del 14 de marzo del 2004, en el que se producen las elecciones, en las que ya esa misma semana había trackings que daban que podía ganar el Partido Socialista, aunque fuera por poco, y del 11 al 14 se pronunciara algo que ya estaba encima de la mesa, pues en la legislatura anterior, que dio mayor resulta a un tal José María Aznar, curiosamente con un atentado en plena campaña electoral del líder de la oposición y presidente del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco, don Fernando, ex vicelehendakari, Fernando Buesa, y su escolta Jorge Díez de Lorda, es decir, muerto en plena campaña, y eso no tuvo ninguna afectación, pero el 11 de marzo de 2004 sí, claro, pero bueno, esa legislatura que tuvo mayoría absoluta al PP, José María Aznar, de 2000 a 2004, pasó lo del Prestige, una huelga general en 2002 también, el tema de la guerra de Irak, un tensionamiento con vascongados y con Cataluña, pero no, Aznar es caballito blanco y no pasa nada. Pues en ese momento el señor Máximo Cajal, muy relacionado históricamente, porque las personas merecen un reconocimiento a su obra, estuvo muy vinculado desde los años 70, 80 y 90 al círculo del Palacio de Santa Cruz, es decir, el ámbito de la política exterior de la diplomacia en el Estado español, una persona bregada en la diplomacia. Pues en el año 2003 se acabó publicando este libro como reflexión acerca de los elementos distintivos de la territorialidad del Estado español, más allá de debates internos con el tema de Euskadi, Cataluña y las nacionalidades, cosas como Ceuta y Melilla, que suele ser un tema problemático, sobre todo porque en los últimos tiempos Marruecos se ha vuelto más explícito y vehemente en su vocación de, entre comillas, con todas las comillas que se puedan decir, recuperar las dos ciudades, porque se suele hablar, no, es que Ceuta y Melilla son españolas desde antes que existiera Marruecos, y se pone la existencia formal de Marruecos en el año 1956, es decir, la formal independencia de actual reino de Marruecos, solo que habría un pequeño problema, y ese problema, ¿saben cuál es? Que hay mucha historia de Marruecos que se olvida,
tanto como la historia de Portugal, como hermano menor al que hay que proteger, aunque desde hace muchísimos siglos que tienen mayor padrinazgo del hermano mayor de la pérfida Albión, porque no se fían de su hermanito de al lado, el hermano castellano. Cosas que pasan y que la gente parece olvidar. La historia de Marruecos es muy larga y tiene mucha complejidad y que merecería ser estudiada aparte, con lo cual eso que se dice, no, es que esto es inmemorialmente parte del Estado español, eso está muy bien para un eslogan de un meme, pero si se profundiza, cosa que intenta hacer, más allá de un meme, más allá de un chiste, más allá de una caricatura, de una imagen, Máximo Cajal trata de establecer una serie de compromisos con la verdad, por lo menos con su verdad, argumentativamente, a través de qué pasa con Ceuta y Melilla respecto a la españolidad o no españolidad, sobre todo a la luz del marco hipócrita, lo digo yo, es una hipocresía absolutamente increíble que la postura que tienen en el ámbito de la política del mar, en el ámbito del estrecho de Gibraltar, y ahí metemos el tercer punto, que es Gibraltar, que está al final, pero vamos a hablar primero de Gibraltar. Lo que vale para España en Gibraltar y en el estrecho de Gibraltar es lo que está en oposición, lo que pretende en la mediana en Canarias con respecto al Sáhara Occidental, a Marruecos y la costa africana de un archipiélago que es realmente africano en términos geográficos, aunque políticamente sea un archipiélago europeo, en ámbitos sociolingüístico, cultural, político e incluso económico, sobre todo después del año 1989, en el que se amenazó a las Islas Canarias con la aplicación del artículo 155, aunque no se llegó a la segunda fase, es decir, a la ejecución de cualquier medida para tratar de forzar la corrección de las medidas disciplinarias que cambiaran la causa originaria, que era la no aceptación íntegra de los elementos de la integración en las políticas comunitarias, en tanto en cuanto, por ejemplo, hay dos vías que son región ultraperiférica y país y territorio ultramar, quedando los canarios encuadrados en la primera y no dejándoles siquiera la oportunidad de la segunda, con lo cual tenían que integrarse de la manera en la que quería Madrid, y eso llevó a un choque de legitimidades en el caso de Canarias. Pero como digo, lo que vale para el ámbito de Canarias es lo contrario de lo que pide España para la relación marítima en el estrecho de Gibraltar, para Ceuta, Melilla y para la propia Gibraltar, que como todo el mundo sabe tiene enfrente el puerto de Algeciras, que es el puerto más importante del Estado español, para mercancías sobre todo. Con lo cual, Gibraltar pues, es siempre un grano en el culo desde el Tratado de Utrecht de 1714, en el que establece, en principio, la soberanía británica indelegable, porque no es, si la quiere vender, tiene derecho de tanteo el Estado español, con lo cual es como cuando vendes a un jugador a un tercer equipo y cuando lo quiera vender ese otro equipo, del primer equipo originario tiene derecho a comprarlo primero, con lo cual no puede, tal vez la independencia, como dice Fernando Díaz Villanueva, que es partidario vehemente y asombroso de la independencia de Gibraltar como si fuera un nuevo Mónaco, aunque ya veríamos a quién habría que poner a ser la nueva casa real. ¿Quién serían los Grimaldi de Gibraltar? Los monos, el señor Fabián Picardo, alguien más. Bueno, pues eso ya se vería. Ha habido problemas porque en principio la soberanía en teoría era sobre el suelo, es decir, no tiene soberanía los británicos del subsuelo y tampoco en principio de las aguas, aunque claro, esos tecnicismos en el siglo XVIII no estaban
para ponerse en los tratados, con lo cual ha habido una serie de adaptaciones y se puede decir en cierta medida que el tratado está roto, pero para otras cosas sigue funcionando y como los ingleses todavía tienen capacidad para forzar la aplicación a su gusto de las partes que sí creen que puedan estar en vigor, como es que sigan izando la Union Jack allá donde les plazca, pues pero claro, eso en teoría con el Brexit cambia y todas aquellas circunstancias se acaban reformulándose de lo que establece en este libro Máximo Cajal y por lo tanto deberían establecer la idea. ¿No os gusta el libro de Máximo Cajal? Pues hombre, hacer una réplica, pero bien argumentada desde el 2021 a los casos de Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. Vamos al caso de Olivenza. El caso de Olivenza es bastante curioso porque está en la zona de Extremadura, en la frontera con Portugal. Extremadura es el país tan bonito y expurgado en el que después de la Guerra Civil Española, gentes, incluso con la propia institucionalidad a cuestas, el propio secretario con las actas municipales y el registro municipal y todo, incluso el alcalde de la corporación municipal, iban en exilio a lugares industriosos para poder tener una vida digna. ¿Quién les expulsa? ¿Es culpa de los lugares de destino para que tengan que salir con lo puesto y para largarse de la tierra que les vio nacer en la legendaria Extremadura? ¿O es culpa de quien impide el desarrollo de la tierra extremeña en los periodos de la preguerra española y también preguerra mundial, antes del 14, y después a lo largo de la primera mitad del siglo XX, que obliga a que o tienes una moral mayor que el alcoyano y te quedas para tratar de sobrevivir, o te vas a otro lugar, ya sea a Cataluña, a Euskadi, Asturias o a donde sea, incluso a Alemania. Claro, eso es elemento. Pero en Extremadura había una circunstancia de poso, como era la Guerra de las Naranjas de 1798, si no recuerdo mal, cuando Napoleón trata de convencer a Godoy, el príncipe de la paz, para invadir Portugal. Incluso se la acabaron dividiendo en unos 3 trozos, un trozo para Francia, otro para España y otro un principado para el príncipe de la paz, para el propio Godoy, la zona del Algarve, es decir, la zona sur, que actualmente es la más turística de Portugal. Y que cuco era el señor Godoy, que le hacía cariñitos a la propia reina. Y hay quien dice que puede que alguna descendencia real sea en realidad de Godoy y no de su majestad. Y son cosas que se dicen en la villa y corte cuando tienen tanto tiempo para chacharear y hacer cosas de estas. Pero el asunto está en el que aquella guerra fue tan fructífera que solamente dio para un ramo de naranjas, pues profundizó en ese amor fraterno entre Portugal y Castilla, que viene desde el siglo XI por lo menos, y antes, en la época medieval. Pues había una ciudad que en principio había sido entregada en 1801 a España, que era Olivenza, pero todo, culturalmente, estructuralmente, todo era portugués. Y cuando se llevó a cabo la distribución del acuerdo de fronteras, se hizo desde arriba de Olivenza hasta la costa en Vigo, es decir, en la zona cerca del Monte Santa Tecla, en la ciudad de Bayona, por aquella desembocadura del río Miño, y desde abajo de Olivenza hacia la desembocadura del río en la zona de Huelva con Portugal, es decir, había 2 trozos que se interrumpían justamente en la zona de Olivenza, que no está acordado formalmente, por lo menos hasta el final del siglo XX.
Y en la Constitución incluso había referencias de un cierto irredentismo, la Constitución portuguesa y los partidos políticos, a pesar de que no hubiera declaración explícita. Tal es así que incluso en el Factbook de la CIA, el libro de los hechos mundiales, establecía que entre las problemáticas potenciales del Estado español era una posible guerra con Portugal por el tema de Olivenza. Hasta ese punto estaba dentro de la psicología de los que estudian los problemas reales, y por eso en este libro Máximo Cajal habla de Ceuta y Melilla, que también tiene que ver con el tema que había suscitado el año anterior, en 2002, con el tema de Perejil y también las plazas de soberanía en el norte de África, aunque también podría haber metido Canarias, que es un tema interesante porque fue objeto de descolonización en el comité, incluso objeto de un intento de asesinato de don Antonio Cubillo en Argel por manos de las cloacas del Estado español. Son cosas que están ahí encima de la mesa. Entonces, bueno, Ceuta, Melilla, Perejil, las plazas de soberanía, porque no Canarias, y por supuesto también Gibraltar, que es objeto de deseo, y también podría haber metido el Sáhara. Creo que está metido dentro, aunque en el título, claro, habría salido muy largo el título, el tema del Sáhara como elemento de complejidad de dónde termina España y dónde no termina España. El autor considera que debe darse el derecho íntegro del Sáhara a Marruecos. Y no sorprenderá que también creo que dice que Ceuta y Melilla también deben devolverse a Marruecos. Pero bueno, son cosas que pasan. Y también el tema de Olivenza, para que los españoles reflexionen, porque tienen una manía los españoles de extrañar a su vecino Portugal. No hablan el idioma portugués, no tienen nada más de cultura portuguesa, de platos típicos de Portugal, de vestidos típicos, quizás el más animado se escuche un fado por ahí y vea alguna imagen de Lisboa, de la parte del puerto, o de algún viaje que haya podido hacer a las costas del Alentejo, del Algarve, pero poco más. Se tiene la memoria de cuando los portugueses eran un lugar de recepción para ir a comprar toallas, albornoces, todo más barato, vamos, como si fueran los gitanos para España, gentes que están ahí, son menores de edad y que no merecen mucho la pena. Es una vergüenza porque ellos sí tienen hispanistas y sí tienen una... pero claro, esa vocación fraternal se entiende como estos, como son pequeñitos y nosotros somos grandes, es que es natural que ellos crean que necesitan saber cosas de España. Ya, pues no piensen eso, porque el amor, si no se cultiva, se va. Y por eso es importante reflexiones como esta acerca de los límites de España. Podría haber incluido los 4 atolones, aquellos que están en el Pacífico, y que fueron objeto de debate en un Consejo de Ministros del franquismo, dándose cuenta un ratón de biblioteca que en tal tratado de no sé dónde, dependiente del Tratado de París de 1899, no estaban señalados explícitamente que se vendían tales 4 lugares. Y bueno, pues es una idea imaginativa porque a los españoles les gusta, antes de la crisis de 2008 sobre todo, y bueno, pues les gustaba sobre todo ir a Phuket, en Tailandia y todos aquellos lugares tan bonitos, y podían haber sido, hombre, pues si se recuperan esos 4 territorios del Estado español en el Pacífico, pues se pueden hacer resorts españoles y todo, y se pueden incluso montar pistas de aterrizaje para que los españoles, sin salir de su propio país, tengan un buen descanso o una buena noche de novios y luna de miel en territorio español, pero en el Pacífico, como por ejemplo pueden tener los británicos o los franceses, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, eso no está en el menú. Está en el menú sobre todo, fundamentalmente, Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar, como reflexión, ¿dónde acaba España?
es una reflexión interesante y recomendable. Y que bueno, pues ahí está. Este libro maldito, maligno, reprochado e insultado su autor, Máximo Cajal, un montón de veces. Y que merece, por tanto, precisamente ser revisado y ser releído. Como he hecho yo acerca de este maravilloso libro. Estas reflexiones. Acérquense. Y luego, si quieren, pues le replican, que para eso están los libros. Ustedes verán. Y sin más, es que ricasco, agur beroat, Beti helpian,